Hola, hoy hablaremos sobre las emociones, aquellas que se encargan de responder ante situaciones que pueden ocurrir en el contexto o de manera interna, las cuales influyen en nuestro pensamiento, acciones y percepciones. Estas pueden ser alegría, rabia, amor, tristeza, efusividad. Es indispensable identificar no solamente cuáles son las emociones, sino también qué pasa en nuestro cerebro cuando estamos sintiendo estas. El cerebro y las emociones están íntimamente correlacionados, ya que el cerebro es el administrador de generación, modulación y expresión de las emociones. Como especie humana, las emociones nos han ayudado a responder a los estímulos que aumentan nuestro bienestar físico o psicológico, garantizando nuestra supervivencia, facilitando así la interacción social al permitirnos compartir nuestros sentimientos y promover relaciones sociales, expresarnos y expresar nuestras emociones a través de gestos, expresiones faciales y comunicación verbal, lo que fortalece nuestros lazos con los demás. Vamos a adentrarnos ahora en dos sistemas que se involucran y permiten la generación e identificación de emociones, los cuales son el sistema límbico y el autonómico periférico. El sistema límbico es una red de neuronas en el cerebro que desempeña un papel crucial en la regulación de las emociones, los instintos y el aprendizaje. Está formado por varias estructuras cerebrales complejas como el hipotálamo, el hipocampo y la amígdala. Su función principal está relacionada con la aparición de esas emociones y la vinculación con lo irracional. Además de las emociones, también afecta los procesos de la memoria y el aprendizaje. Por ejemplo, el sistema límbico determina qué experiencias merecen ser aprendidas y cómo deben ser memorizadas, según las sensaciones placenteras o dolorosas que producen. Ahora bien, el sistema nervioso autónomo periférico es la parte del sistema nervioso periférico que controla funciones involuntarias de las vísceras y órganos internos. Se encarga de procesos automáticos vitales como la respiración, el ritmo cardíaco, la digestión, la salivación, la sudoración y la micción. A diferencia del sistema nervioso somático, que controla movimientos voluntarios, el sistema nervioso autónomo periférico opera sin nuestro control consciente. Los nervios autonómicos conectan a los órganos con el sistema nervioso central y forman parte de esta división. Gracias a estos dos sistemas podemos entonces tener una memoria sensorial, la cual es la capacidad del organismo para almacenar y recuperar la información de los estímulos externos percibidos a través de los órganos de los sentidos. Se clasifica en memoria icónica, la cual almacena brevemente las imágenes visuales que percibimos. Por ejemplo, cuando vemos una imagen o un objeto, la memoria icónica retiene su representación visual durante unos segundos. Y también tenemos la memoria ecoica, la cual conserva los sonidos que escuchamos. Por ejemplo, cuando oímos una palabra o un sonido, la memoria ecoica retiene esta información durante un breve periodo. Vamos a ver el funcionamiento de nuestro sistema nervioso frente a una situación cotidiana de estrés. La situación que se plantea es la siguiente. Don es el gato de la casa. Todos los días se pasea por cada habitación, pero la nueva inquilina, Camila, odia a los gatos. Vamos a analizar la reacción de estrés de Camila al ver a Don acercarse. Algunas de las estructuras del sistema nervioso central y periférico que intervienen en las respuestas emocionales de Camila, su ubicación, sus funciones y sus relaciones con otras estructuras. En primer lugar, la información sensorial de un objeto visto es enviada a través del nervio óptico. El tálamo recibe el estímulo y a partir de allí se inician dos vías. Una hacia la amígdala, que registra el peligro y dispara una rápida reacción física. Otra hacia la corteza para considerar una respuesta. La primera vía, a través de la amígdala, dispara un dispositivo de emergencia. Desencadena una reacción automática e inconsciente que permite que la persona reaccione para protegerse en una posible situación de riesgo o amenaza, incluso antes de que llegue a ser consciente de la sensación que experimenta.
Esto brinda una velocidad de reacción repentina que predispone a huir o luchar, anticipándose a un ataque y con él evitar un posible daño. La segunda vía permite a la corteza analizar la información llegada desde el tálamo, corrigiendo o confirmando la información inicial procesada por la amígdala, decidir si el estímulo es amenazador o no y definir la forma de actuar ante el estímulo, para luego enviar la información a la amígdala y regular su actividad. La primera vía funciona de la siguiente manera. El tálamo actúa como una estación de relevo para la mayoría de las señales sensoriales, excepto el olfato. Recibiendo información de los órganos sensoriales, el tálamo tiene algunas conexiones que se dirigen directamente a la amígdala. La amígdala se ubica en el lóbulo temporal. Su función radica en precisar cuál sensación puede representar una amenaza, para lo cual permanece activa incluso durante la fase de sueño profundo. Es capaz de identificar entre varios estímulos de una misma modalidad cuáles son diferentes y por tanto posiblemente amenazantes. Cuando los estímulos son conocidos, disminuye su actividad. Para tal función tiene una conexión recíproca con el hipocampo, necesaria para analizar el contexto en el cual se presenta la estimulación sensorial relacionada con la amenaza. El núcleo central es la vía de salida de la amígdala. Mediante proyecciones hacia el hipotálamo y núcleos del tallo cerebral, el núcleo central de la amígdala permite mediar la expresión de comportamientos relacionados con el miedo. La información enviada a la amígdala puede desencadenar una respuesta emocional rápida que incluye la activación del sistema nervioso simpático, preparándonos para una respuesta de lucha o huida. Para ello, el hipotálamo es activado por la amígdala. El hipotálamo es una estructura pequeña pero crucial del cerebro, situada en la base del diencéfalo, justo por debajo del tálamo y por encima de la hipófisis o glándula pituitaria. A pesar de su tamaño relativamente pequeño, el hipotálamo cumple una variedad de funciones esenciales para la regulación del cuerpo y el comportamiento, entre ellas la activación del eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal para activar el sistema nervioso autónomo simpático. El hipotálamo secreta la hormona liberadora corticotrópica para estimular la adenohipófisis, la liberación de la adenocorticotropina y producir finalmente la liberación de cortisol por las adrenales. Al activar el sistema nervioso simpático, se incrementa la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la frecuencia respiratoria, la sudoración y las terminales nerviosas de la piel. La adrenalina fluye hacia los músculos con el objetivo de dar una respuesta de huida o lucha. Todos los sentidos se activan con el objetivo de explorar en derredor nuevas amenazas. A través de las glándulas suprarrenales se liberan grandes cantidades de cortisol, la hormona del estrés, cuyos efectos son el de incrementar el nivel de azúcar en sangre, ayudar a subir la presión arterial, anular el sistema inmunológico, entre otros. Estos efectos dan una base al organismo para poder llevar a cabo una actividad motora intensa. Parte de las funciones motoras tienen paso por el tronco encefálico antes de llegar a las neuronas motoras para su conexión con células musculares esqueléticas, cardíacas y lisas. Tales conexiones entre neuronas y miocitos hacen posible la contracción muscular, la cual es la base orgánica para las conductas de huir o luchar, anticipándose a un ataque. Por su parte, el cerebelo se encarga del control motor fino de las respuestas del miedo, importante tanto para los movimientos innatos como para los aprendidos. Gran parte de la señal motora debe pasar por este antes de ser enviada a la musculatura. Tiene conexiones indirectas con el sistema límbico, entre ellas con la amígdala. La segunda vía inicia también en el tálamo, pero su camino es más largo y lento. El tálamo, como estación de relevo de las señales sensoriales, reciben un estímulo a través de la vía nerviosa denominada tracto óptico. En el tálamo sufre un primer procesamiento, mediante el cual se repotencian los impulsos nerviosos para que lleguen al encéfalo sin dificultad. La información visual viaja hacia el lóbulo occipital. Allí la corteza visual primaria procesa características como el color o contorno. Mientras tanto, otras áreas procesan aspectos como el movimiento o la orientación,
Luego esta información es transmitida a otras partes del encéfalo para su procesamiento posterior. Particularmente, la corteza prefrontal y la corteza orbitofrontal sirven para la interpretación de los estímulos sensoriales, contribuyendo a la valoración del peligro. Ambas se articulan con la amígdala, enviando y recibiendo desde allí impulsos nerviosos. La corteza prefrontal, a través de un circuito con el tálamo, hipotálamo y amígdala, inhiben las respuestas endocrinas y motoras producidas en las últimas dos, respectivamente. Por eso se le reconoce una labor inhibitoria del comportamiento de miedo a través de una conexión realizada con las interneuronas GABAérgicas de la amígdala. A su vez, el desarrollo de la corteza prefrontal es importante para experimentar las sensaciones emocionales, contribuyendo a su vivencia. Esta disposición de una estructura para gozar de varias funciones también es compartida por la corteza entorrinal, que coopera mediante distintas porciones con el procesamiento de objetos novedosos y el reconocimiento espacial de objetos. Por otra parte, la corteza cingulada consiste en una interfaz entre la función emocional del sistema límbico, la toma de decisiones de la corteza y la función motor de la corteza motora, lo cual beneficia la integración cortical de las emociones para que sean vividas conscientemente y contextualizar la respuesta. Por lo anterior, los impulsos dirigidos a las cortezas sirven para realizar una función de integración para construir la percepción, analizar la situación y determinar la respuesta motriz a realizar o detenerla. A grosso modo es una forma de enriquecer el repertorio comportamental de una especie y sus relaciones con el medio. Algunos ganglios basales se han asociado con la modulación de comportamientos rutinarios adquiridos. Se consideran conductas rutinarias porque se realizan a diario o muy frecuentemente. En el caso del ser humano, tales comportamientos se refieren a situaciones comunes en las que se involucra la interacción con otros organismos semejantes o la alimentación. Por eso, la función que implica a estas estructuras, especialmente el núcleo de accumbens, con el miedo es más general, sirviendo de interfase entre el sistema límbico y motor, ayudando a identificar características específicas del estímulo, como variaciones de su intensidad, extendiendo la identificación de cambios generales a alteraciones sutiles, comunes en una estimulación débil. Este tipo de modificación es crucial para hallar en un medio atestado de estímulos, oportunidades o peligros que escaparían si solo se hiciera un análisis general. Su relación con el sistema emocional y motor sugiere entonces la graduación de la respuesta emocional producto de un ajuste a pequeñas alteraciones, dando un nexo más eficaz con su entorno. De esta parte se puede concluir que el estrés de Camila, a nivel del sistema nervioso, se compone de configuraciones neurales que propician una forma particular de reaccionar ante una situación de peligro. Es una actividad neural de excitación e inhibición en extensos circuitos locales y generales. En los casos en que se identifican peligros, la actividad de la amígdala desencadenará la acción de núcleos nerviosos relacionados con la actividad motora, endocrina y autónoma para dar respuesta en búsqueda de protección. Paralelamente, estructuras corticales entran a regular la actividad de la amígdala en conjunto con conexiones de retroalimentación. Esto permite corregir o confirmar la información inicial procesada por la amígdala y decidir si el estímulo es amenazador o no, así como la forma de actuar ante él. El cerebro es el órgano más complejo, más grande del encéfalo. Controla todos los movimientos voluntarios, el habla, la inteligencia, la memoria, las emociones y procesa la información que recibe a través de los sentidos. Los procesa y hace que cobren significado, organiza, controla el movimiento, entre otras muchas funciones. Están la de regular la temperatura corporal, la circulación sanguínea y la digestión.
El cerebro se divide en dos hemisferios, el hemisferio izquierdo, que controla los músculos del lado derecho, y el hemisferio derecho, que controla los músculos del lado izquierdo. Los hemisferios están conectados entre sí por un conjunto de fibras que constituyen el cuerpo calloso. Cada uno de los hemisferios cuenta con 4 lóbulos y cada lóbulo contribuye de manera diferente a las distintas funciones del cerebro. Las diferencias entre los hemisferios cerebrales. El hemisferio izquierdo controla la mano derecha. Se encarga de lo que es la lógica, la parte analítica, lo abstracto, lo secuencial, lo realista, lo temporal, lo simbólico, cuantitativo, las diferencias, lo hablado, lo escrito, lo matemático, la percepción 2D, la escucha, la asociación auditiva. Mientras que el hemisferio derecho controla la mano izquierda y se encarga de todo lo que tiene que ver con lo holístico, lo intuitivo, lo concreto, lo global, atemporal, literal, cualitativo, la determinación semejanzas, asigna las emociones del lenguaje, la artística, la música, la percepción 3D, la visualización, los sentimientos y las emociones. En una clase donde se enseña a los niños a elaborar pan de bono, diferentes partes del cerebro se activan. En respuesta a estas actividades involucradas, describiremos cuáles son las áreas que se suelen activar. La corteza prefrontal. Esta área del cerebro está involucrada en la planificación y toma de decisiones. Durante la preparación del pan de bono, los niños necesitan seguir instrucciones, medir ingredientes y planificar los pasos, lo que activa esta región. La corteza motora y corteza somatosensorial. Estas áreas están relacionadas con el movimiento y la percepción sensorial. La corteza motora controla los movimientos voluntarios como amasar y dar forma a los pan de bonos. La corteza somatosensorial procesa la información táctil como la textura de la masa. El hipocampo. El hipocampo está asociado con la formación de nuevas memorias. Al aprender la receta y los pasos para hacer pan de bono, los niños están creando nuevos recuerdos, lo que involucra esta área del cerebro. Continuando con el análisis sobre las diferentes partes del sistema nervioso central, específicamente en la región del cerebro que se activan cuando se realiza una actividad como la elaboración de un pan de bono, continuamos con la corteza visual. Esta área se activa cuando los niños observan demostraciones o leen instrucciones visuales. La corteza visual procesa la información que ven, ayudándoles a imitar los movimientos y seguir la receta. El cerebelo. El cerebelo participa en la coordinación motora fina y el equilibrio. Las actividades de mezclar, amasar y dar forma requieren una coordinación precisa que involucra el cerebelo. La amígdala. La amígdala está relacionada con las emociones. Si la actividad es divertida, como lo fue, y emocionante, esta región se activará ayudando a reforzar los recuerdos positivos asociados con la experiencia. El lóbulo parietal. Este lóbulo está involucrado en la integración de la información sensorial y la manipulación espacial. Ayuda a los niños a coordinar sus movimientos y a entender las proporciones y medidas de los ingredientes. El área de Broca y el área de Wernicke. Estas áreas están relacionadas con el lenguaje. Si los niños están recibiendo instrucciones verbales o discutiendo entre ellos sobre el proceso, estas áreas se activan. El área de Broca se encarga de la producción del lenguaje, mientras que el área de Wernicke se ocupa de la comprensión del lenguaje. En conjunto, la elaboración de un pan de bono es una clase en la que implica una serie de procesos cognitivos y motores complejos
que activan múltiples áreas del cerebro, promoviendo el aprendizaje práctico y el desarrollo de habilidades. En esta parte tenemos lo que es el sistema límbico, que controla lo que son las emociones. Entonces acá está constituido por el giro sublinguado, el formis, septum, bulbo olfatorio, hipotálamo, la amígdala, el cuerpo mamilar. En esta parte tenemos lo que es el sistema límbico, que controla lo que son las emociones. Entonces acá está constituido por el giro sublinguado, el formis. Escribí una palabra acá. ¿Cuál de esas imágenes es? Muy bien. Vamos a hacer primero por sílabas. To-ma-te. Muy bien. Muy bien, tomate. ¿Y yo te la escribí mayúscula o minúscula? Elegimos la minúscula. Muy bien. Entonces busca las minúsculas. No, minúsculas. Mírala ahí. Macho. Es mate. ¿Y tienes que escribir qué? Tomate, muy bien. Déjalas ahí. Ahora lo vas a hacer con letras. ¿Letras? Sí. T, O, M, A, T, E. Muy bien. Entonces busca la T. ¿Cuál sigue? Para escribir todo. Oh, sí. No. Es más. Toma. Tomate. Muy bien, mate. Cuando estamos aprendiendo a leer, se activan principalmente áreas del cerebro relacionadas con el procesamiento del lenguaje y la lectura. Algunas de las áreas que tienen mayor activación en este proceso incluyen el área de la broca, que se encuentra en el hemisferio izquierdo del cerebro y es responsable de la producción del habla y el procesamiento del lenguaje. El área de Wernicke, también ubicada en el hemisferio izquierdo, esta área está involucrada por la comprensión del lenguaje. El giro fusiforme, esta área se activa específicamente durante el reconocimiento de las palabras escritas. El giro angular se activa durante la asociación de sonidos con letras y la convención de palabras escritas en sonidos. El lóbulo parietal inferior, esta área juega un papel en la integración sensorial y en la percepción de patrones visuales, lo que es importante para reconocer las letras y las palabras. Estas son algunas de las áreas que el cerebro activa durante el proceso de aprendizaje de la lectura. La lectura es una habilidad compleja que involucra múltiples áreas del cerebro trabajando juntas de manera coordinada.